oraciones. Es para nosotros un verdadero placer poder tener en este día al pastor Daniel San Juan, un querido y apreciado hermano desde hace muchos años en Colombia, desde antes que el pastor se fuera a estudiar teología. Ha sido un gran siervo del Señor. Actualmente es pastor del distrito Galvario en la Asociación Sur Austral de Chile y ha estado desde el 2012 al 2020 en diversos distritos en Santiago de Chile, donde el Señor le ha llamado siempre a trabajar por las almas, con el único propósito que el nombre de Dios sea conocido y aceptado. Es director en el Ministerio Radial Séptima Trompeta. Bienvenido, Pastor Daniel, con el tema Crisis de Identidad y la obra del Espíritu Santo. El Señor le bendiga. Adelante. Muchas gracias, Minerva. Un abrazo para ti, para Antonio, para tus lindas hijas que ya deben de estar muy grandes, para mis hermanos aquí en la transmisión de la plataforma Zoom y para todos los que a través de ella están conectados en diferentes partes, en Panamá, a todos los hermanos de la Iglesia del Rocío. Dios les bendiga, que el rocío de la presencia de Dios descienda hoy y cada mañana sobre sus vidas. Y para aquellos que están con nosotros conectados por allí, mi hermano Alfredo en Colombia y a todos los que están conectados en otras partes del mundo, Dios les bendiga. No se imaginan la alegría que me da, cuánto recuerdo importante trae a mi corazón este reencuentro virtual en esta mañana, de esos años maravillosos cuando estábamos allí en Barranquilla, Colombia, cuando sus hijitas eran muy chiquititas y cuando todavía no asomaban las canas. Acá tenemos ya 16 años de estar en este lindo y hermoso país. Yo me encuentro aquí en Temuco, cerca de Temuco, que es la ciudad, diría, más importante al sur de Chile. Estamos hablando de unos 700 kilómetros de Santiago hacia el sur de Chile, una mirada, si podemos decirle, de vacaciones siempre, ¿no? Porque añorábamos en el corazón pastorear una iglesia rural, una iglesia en el campo, y gracias al Señor estamos pastoreando el distrito más grande de todo Chile, el distrito de Galvarino. El 80% de todas las congregaciones son rurales, son iglesias de campo, donde no hay casa a los lados. Los hermanos viajan desde sus casas para congregarse allí. Son aproximadamente 22 congregaciones entre iglesias organizadas, grupos y filiales. Así que Dios ha respondido el deseo del corazón nuestro al permitirnos estar en este lugar rodeados a hora y media, 2 horas de aquí, de los volcanes, de la zona de lagos, de la zona más linda de este sur de Chile. La semana pasada, así como un detallito, ¿no? La semana pasada tuve el privilegio de predicar para el colegio y para la iglesia adventista más austral del mundo. Como ustedes ven, pertenecemos a la Asociación Sur Austral, lo cual abarca unos kilómetros más atrás, desde Temuco hacia el norte, Victoria, Lanco, que son localidades hacia el norte, hasta el último lugar de la tierra, como dice la Biblia, en Punta Arenas. Y allí está presente la iglesia, y allí hay un colegio adventista. Y el año pasado nuestro colega, el pastor Edgar Bosicio, con un proyecto Caleb, han logrado establecer presencia adventista en la isla Porvenir, que está al frente, Tierra de Fuego. Hasta allá llega este territorio, por eso se llama Sur Austral de Chile. Aquí son las 7 de la mañana, 16 minutos, todavía está oscuro. En un par de semanas más estaremos nosotros haciendo un cambio de horario, algo que se hace todos los años. Cuando hay un cambio de estación, por lo general se cambia aquí, solamente en este periodo se cambia el horario del verano a horario de invierno. Ahora entramos al otoño, así que habrá un cambio de horario y luego por allí en el mes de septiembre, octubre se vuelve a cambiar. Por lo tanto, la diferencia horaria con Colombia y con Panamá es de 2 horas. En 2 semanas más, cuando se haga ese cambio, la diferencia horaria será de una sola hora. Yo quiero agradecerles su invitación y gracias por permitirme estar con ustedes. Quisiera, en primer lugar, conversar con ustedes en esta mañana un tema. Mi hermana hubiese querido que yo les acompañara todavía un poco más. La verdad, las tareas pastorales acá, por lo que ya les mencioné, son bastante comprometedoras, sobre todo los fines de semana, ¿no?
eventualmente tengo 4 o 3 ceremonias de bautismo cada sábado en el campo entre una distancia y otra. Y eso hace que estemos la mayor parte del sábado ocupados. Pero en el tema de hoy quisiera tratar de darlo todo, así que voy a tratar de resumirlo para poder compartirlo todo con ustedes. Tiene que ver con la crisis de identidad en el remanente y la obra del Espíritu Santo. Y les voy a dejar un desafío a ustedes aquí, una pregunta, para que ustedes vayan pensando un poco, ¿no? Por ejemplo, nosotros los adventistas del séptimo día creemos que Apocalipsis 14 eh, define la identidad del pueblo de Dios en este tiempo. Apocalipsis 14 define la postura que debe tener la iglesia en este tiempo. Una iglesia que predica, una iglesia que tiene un mensaje antipopular, un pueblo que sabe lo que tiene que hacer, un pueblo que tiene la película clara, un pueblo que predica contra los poderes ocultos en el tiempo final, un tiempo que hace un pueblo que hace un llamado frontal y directo a predicar. Eso lo vemos en Apocalipsis 14, en el mensaje de los 3 ángeles, que nosotros creemos representa la acción, la misión de la iglesia adventista. Pero luego nosotros vamos al libro de Apocalipsis capítulo 3 y también entendemos que de alguna manera estas 7 cartas de Apocalipsis nos afectan de alguna manera porque creemos que también la Odisea tiene que ver con el pueblo adventista. Ellen White dice que los adventistas del séptimo día han reconocido por más de un siglo que el mensaje a los laodicenses también tiene una aplicación especial para ellos. Entonces yo hago aquí una pregunta para ponerlo a pensar a usted y lo voy a meter en un problema. Te voy a meter en un problema. Y aquí la pregunta es la siguiente, o sea, eh, la tibieza del laodicense o la fuerza de los 3 ángeles. Mira qué interesante. ¿Con qué nos vamos a identificar o qué nos identifica a nosotros? ¿La tibieza del laodicense o la fuerza de los 3 ángeles? Porque son 2 cosas incompatibles. En Apocalipsis 3 vemos la tibieza de un creyente que tiene un problema, problema de identidad, perdón, que tiene una idea equivocada de sí mismo, como decimos por allí en alguna parte de Colombia, ¿no? Esto dijo el armadillo montado en el palo de coco, ni me tiro, ni me bajo, ni me quedo tampoco. O sea, ni es frío, ni es caliente. En Chile se dice ni chicha, ni limonada. Eh, entonces, de alguna manera, nosotros observamos que ese perfil que se pinta del laodicense que representa al creyente de este tiempo, posterior a 1844, no armoniza con el perfil que se describe en Apocalipsis 14 de un remanente, de un pueblo, de una iglesia que tiene una identidad definida, una misión definida, una actitud y una postura definida, ¿no? Entonces, Apocalipsis 13 y Apocalipsis 14 no armonizan. Entonces, la pregunta que yo hago aquí para iniciar es cómo es que la tibieza y la indiferencia, ¿no? Y los problemas de identidad del remanente en este tiempo pueden ser aplicables a este tiempo o a este pueblo representado en los 3 ángeles, que posee una clara identidad, una determinación en lo que cree, en lo que predique y lo que hace. O sea, ¿cómo podemos nosotros armonizar eso? Entonces, va a ser la pregunta que vamos a tratar de responder en esta mañana para llegar a ver cómo es que el Espíritu Santo, por qué el Espíritu Santo tiene una relación con la crisis de identidad del remanente. Entonces, a lo largo del Antiguo Testamento nosotros encontramos que Dios siempre se ha identificado con un pueblo, ¿no? Siempre, ¿no? Con Seth, con Noé, con Isaac, el hijo de la promesa, y luego con Isaac 2 hijos. Isaac tuvo 2 hijos, que es Jacob y Esaú. Y sabemos nosotros que Jacob robó la primogenitura, vamos a hablar un poquito de eso también. Y luego Jacob se convierte en Israel. Nosotros sabemos que Jacob también era el representante generacional de Dios. Y hay un detalle especial de Jacob. Y el caso es que Jacob, su verdadero nombre significa engañador, mentiroso, alguien que suplanta, ¿no? Por lo tanto, el nombre personal de Jacob también representaba alguien que engaña, alguien que suplanta. O sea, proféticamente se estaba señalando el carácter de Jacob y también su destino. Ahora, nosotros también sabemos que en algún momento Dios le cambió la historia, le cambió el nombre a Jacob por Israel, y ese Israel es lo que más tarde se conoce como el pueblo de Israel, o los hijos de Israel, o como la nación de Israel,
o las 12 tribus de Israel, lo que se conoció más tarde cuando llegaron a constituirse en una nación, o el pueblo de Israel. Sin embargo, en el Nuevo Testamento nosotros vamos a encontrar en Mateo 21:43, por ejemplo, una cita que usted puede buscar y puede leer y puede subrayar porque es importante. Dice allí que Dios prometió a través de Jesús un nuevo Israel. El Israel espiritual que Dios estableció para cumplir una misión fracasó. Entonces el Señor dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Mateo 21:43. El Israel de Dios. A partir del Nuevo Testamento, después que esta profecía se cumple, cuando el pueblo judío desaparece finalmente y así desaparece la última tribu que quedaba del pueblo de Israel, aparece una nueva designación de Israel. Y entonces en el Nuevo Testamento, ya el Israel no hace referencia a ese Israel literal, sino a un nuevo Israel, a un Israel espiritual. Y es una designación utilizada en un sentido espiritual. Por ejemplo, Gálatas capítulo 6 menciona esa expresión. Si tú buscas conmigo, Gálatas 6, Pablo utiliza esa expresión, un nuevo o el Israel de Dios. Es obvio que Pablo no se estaba refiriendo a ese Israel literal. En Gálatas capítulo 16, versículo 16 dice, para todos los que sigan esta regla, paz y misericordia sean sobre ellos lo mismo que para el Israel de Dios. Está haciendo referencia a ese Israel espiritual. Entonces nosotros cuando vamos al libro de Apocalipsis vamos a descubrir también eh, que hay un pueblo con el cual Dios se identifica y que este pueblo tiene que pasar por diferentes etapas o experiencias o estados espirituales, que es lo que se describe posteriormente en las 7 cartas de Apocalipsis. Las 7 cartas de Apocalipsis no son más que los 7 estados, las 7 experiencias en ese proceso que ese pueblo, que es Israel de Dios, iba a sufrir desde su fundación en los días de Cristo hasta la segunda venida de Cristo, y es así como llegamos a la iglesia de la Odisea, que se caracteriza por ser una iglesia indiferente, una iglesia tibia, una iglesia apática, ¿no? Entonces, cuando vamos al libro de Apocalipsis, yo te invito a que vayas conmigo a Apocalipsis capítulo 3, vamos a encontrar algunos detalles interesantes, muy interesantes. Yo voy a pasarlos muy rápidamente para alcanzar a completar la idea y quiero que tú te quedes con la idea completa. Apocalipsis capítulo 3, vamos a descubrir algunos detalles que tú puedes leer con calma más tarde, después que hagamos esto. Tú puedes leer toda la perícopa, el párrafo completo, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, dice, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, así dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de la creación de Dios. Esta carta la remite el testigo fiel y verdadero, el origen de la creación. Con ese nombre, el remitente automáticamente coloca en la mesa la problemática del destinatario. Jesús se identifica como la piel original, como la creación, el origen de la creación, testigo fiel y verdadero. O sea, si existe un testigo fiel y verdadero, existe un testigo que no es fiel, que es falso, que no es verdadero. Si Jesús se identifica como el origen de la creación de Dios, es muy probable que Jesús esté tratando de recordar en el destinatario la necesidad de volver a conectarse con sus orígenes. Ahora, el versículo 15 dice, yo conozco tus obras que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fuese frío. O sea, este remanente o este miembro del remanente tiene un problema de identidad. No es frío, no es caliente, y el Señor anhela que se decida, que tome una determinación, que tome una posición en este tiempo, porque de lo contrario está a punto de vomitarlo, de expulsarlo, de echarlo fuera. Es repugnante, algo que se expulsa, que el cuerpo expulsa, es algo repugnante, es algo con lo que no nos sentimos bien, el cuerpo no se siente bien y tiene que expulsarlo para que pueda haber sanidad. Entonces dice que está a punto de vomitarlo y el versículo 17 describe una realidad muy, muy lamentable del creyente, la odicense de este tiempo. Dice, porque tú dices, soy rico, me he enriquecido y nada necesito. Y no conoces que eres un cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Aquí hay algo extraordinario, amigos, porque aquí este creyente tiene un juicio moral totalmente equivocado. Él dice, yo soy rico. En primer lugar, no es rico. Jesús le dice, tú eres un pobre, tú eres un don nadie, tú eres un miserable, tú eres un pobre, un miserable. Usted, lo más probable es que no encuentre más de 3 expresiones de la palabra miserable, y esta es una de ellas.
La otra creo que es la que utiliza Pablo en Romanos 7. Miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Haciendo alusión a su pobreza pecaminosa. Y la otra creo que la hace David. Creo que la hace David, no estoy seguro, pero no vas a encontrar más que 3 expresiones en la Biblia. Y Jesús utiliza una para referirse a la condición espiritual de el miembro de este periodo, del creyente de este periodo del tiempo. Entonces, y la declaración es contundente, tú no eres rico, tú tienes un concepto equivocado de ti, tú estás en las nubes, bájate de esa nube, diríamos en Barranquilla. Eh, estás perdido, estás desubicado, ¿no? Le estás diciendo, mira, lo que tú te crees no es lo que tú te crees, no es lo que tú te crees. Entonces, allí viene algo extraordinario, porque nosotros aquí vamos a encontrar algunos detalles importantes, mis queridos hermanos. Contrario a esa posición del destinatario, que es totalmente miserable, pobre, ciego y desnudo, ¿no? O sea, que además de ser ciego, además de ser desnudo y pobre, su ceguedad no le permite ver su condición y esto agrava la falta, agrava la situación. Y esto contrasta con Cristo. En Cristo Jesús, cuando se refiere a Jesús, dice la Biblia en Santiago 1:17, que en Él no hay mudanza, no hay sombra, no hay variación. Su palabra nos dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces, Dios está haciendo un llamado poderoso a través del mensaje de la Odisea al pueblo, a su pueblo del tiempo del fin, a que se tome una posición de identidad. No puede el pueblo pretender ser lo que no es y vivir de eso. Ahora, permítame meterme aquí un poquito en el rancho nuestro. Nosotros estamos viviendo después de 1844. Déjeme decirle que el pueblo adventista, el remanente adventista posterior a 1844, tenía una identidad muy distinta a la que el pueblo de hoy tiene. Por ejemplo, la actividad misionera de la iglesia movía o era movida por la eminencia de la segunda venida de Cristo. Ellos creían que Jesús iba a venir en su tiempo. Sus recursos, sus estrategias, sus tiempos estaban todos abocados a predicar. eh, Había un espíritu muy parecido al de la Iglesia Apostólica, donde colocaban sus recursos para que se adelantara en lo más posible la obra de Dios y se cumpliera se completara el cumplimiento de la misión. Y eso es fantástico. Y debería ser la característica de la Iglesia todavía, no solamente esa posterior a 1844, sino ahora todavía mucho más, que estamos mucho más cerca del fin. Pero déjeme decirle una cosa, que nosotros estamos en el 2021 y una característica del odicense, este creyente que se describe en Apocalipsis desde una perspectiva espiritual, necesitamos también verlo desde una perspectiva sociológica, desde una perspectiva histórica, desde una perspectiva un poco más cultural, por una razón fundamental. Y es que la odicense ha tenido que compartir su casa en esta tierra con el posmodernismo. Nosotros, los laodicenses, podríamos llamarlo así, también vivimos, caminamos a la par con el posmodernismo. No podemos mirarlo desde un punto de vista distinto, ¿no? Y aquí hay algún problema, y es que algunas personas, adventistas o cristianos, pierden de vista que caminan a su lado con una cultura, que provenimos de una cultura, que la cultura está al lado nuestro, que nos respira en nuestra nuca, y que de alguna manera es muy fácil perder de vista en el momento que hacemos de la cultura aquellos aspectos que no queremos hacerlos, los hacemos parte de nuestra cultura, ¿no? Entonces el odicense ha compartido la casa con el posmodernismo. Y hay un autor que yo quisiera que ustedes leyeran, Jean Baudrillard, se escribe así, Jean, Jean, B grande Audr, Illard, Cultura y Simulacro. Ustedes buscan Cultura y Simulacro y van a encontrar allí un autor que es sociólogo, filósofo, teórico, cultural, comentarista, crítico, político, fotógrafo, analista de los medios de comunicación, de la cultura contemporánea, de la comunicación, y él de manera específica, él habla y describe el posmodernismo. Y cuando él habla del posmodernismo, él menciona 8 parábolas, 8 conceptos, 8 principios, y una de ellas, él dice que una de estas características del posmodernismo es la simulación segura. Una característica típica del posmodernismo es la simulación. La simulación. El posmoderno tiene una característica, es la simulación.
eh, los que vieron la película The Matrix podrán comprender un poco esto, porque esta película fue tomada, el guión de esta película tiene mucho que ver con este autor que estoy hablando, con Jean Baudrillard. Y esta película lo que muestra que era un desafío en esa época, era el fin de la realidad. Era el fin de la realidad. Y él menciona, cuando habla de esto, dice, las personas viven en un mundo de simulación, dice Jean Baudrillard. La cultura es la base de la simulación, lo que permite una justaposición a la realidad, ¿no? Entonces, debido a que las personas viven en este mundo de simulación, dice, le es imposible discernir entre lo real y lo que es imaginario, entre lo real y lo que aparenta ser. Y habla de la cultura de la simulación y dice una frase extraordinaria, dice, la simulación nunca es lo que oculta la verdad, es la verdad la que oculta que no hay ninguna. En otras palabras, termina diciendo, la simulación es verdadera. O sea, lo que la simulación está diciendo es lo que es. En Chile decimos, es lo que hay. Y entonces permítame definir rápidamente aquí un detalle. Simular es fingir tener lo que uno no tiene. Disimulo es fingir carecer lo que uno tiene. Son dos palabras distintas. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuál de las dos experiencias es la que vive el laodicense? ¿El disimulo o la simulación? El laodicense está fingiendo ser quien no es. Por eso es simulación. Entonces, si nos notamos, hermanos queridos, la vida del posmodernismo ha impactado también de alguna forma la vida del laodicense y ha traído del posmodernismo esta característica de esta cultura de simular. Y en este detalle particular, Baudrillard, él dice que el ser humano se ha convertido en sí mismo en un bien de consumo y siente su vida como un capital que debe invertirse provechosamente. El hombre se ha convertido en un consumidor eterno y el mundo para él no es más que un objeto para calmar su apetito. Y entonces él dice que para mantener esa imagen que el hombre tiene de sí mismo en esta época, eh, el hombre consume, se compromete en consumir relojes caros, marcas, autos, para mantener y administrar esa imagen de lo que él realmente no es, en esta sociedad de consumo en la que vivimos. Y por eso las redes sociales hoy día, los medios de comunicación y las redes sociales han sabido aprovechar grandemente esta búsqueda, han entendido el perfil del posmodernismo que está obsesionado por la imagen. Y ahí aparecen estas prácticas donde necesitamos que el mundo esté de alguna forma validando nuestra imagen, porque hoy día nuestra valoración llega de afuera. Entonces, la fotografía, el selfie y esa necesidad desesperada de like no es más que la búsqueda de aprobación personal, que ahora ya no viene del ser humano de sí mismo, sino de su entorno, de su sociedad, porque nos ha convertido en una sociedad de consumo. Hay muchas cosas que yo podría decir aquí, pero tengo que ir cerrando mi tema, mi reflexión en esta mañana. La pregunta es, hermanos, ¿cómo encontramos en la Biblia nosotros, cómo podemos encontrar en la Biblia nosotros una respuesta a esta problemática? ¿Cómo podemos encontrar esta problemática, una respuesta a esta problemática? Vaya conmigo al libro de Génesis. Bueno, usted sabe que el libro de todo el Nuevo Testamento se entiende en el Antiguo Testamento. Para entender el Nuevo Testamento necesitamos ir al Antiguo Testamento. Por eso algunas denominaciones no entienden la Biblia, entonces tienen que sacar algunos libros como el Apocalipsis porque no entienden. Uno tiene que ir al Antiguo Testamento. Génesis 27, hay un detalle extraordinario, una extraordinaria palabra ahí en el libro de Apocalipsis, Génesis 27, del versículo 20, del versículo 18 hasta el 23 se narra una historia, del 18 al 24 se narra una historia cuando Jacob precisamente Isaac va a bendecir a sus hijos y se narra que Isaac le ordena a Esaú, su hijo mayor, que le preparara un guiso para bendecirlo. La mamá de Esaú, Rebeca, sabía que Jacob anhelaba esa bendición. Rebeca era protectora de Jacob, mientras que Esaú era un padre que estaba mucho más cerca de Esaú. Ahí habla de las
de la falta de equilibrio entre los padres y cómo el afecto excesivo de un padre sobre un hijo de manera particular trae rivalidad entre los hijos y trae efectos posteriores para su vida y para su desarrollo posterior. Y vamos a ver en esta historia, no lo voy a mencionar hoy, es para otra circunstancia. Pero aquí vamos a observar cómo Esaú va a bendecir, perdón, cómo Isaac va a bendecir a Esaú. Rebeca se entera y entonces es ella, una generación anterior a Jacob, quien debe guiarlo y orientarlo de manera correcta, induce a Jacob a mentir, a colocarse las vestiduras de Esaú, a echarse el perfume de Esaú, a hacerse pasar por Esaú delante del padre y le presente el guiso que ella le va a preparar y vaya delante del padre y le mienta. Y entonces Jacob se presenta delante de Jesús, delante de su padre Isaac, haciéndose pasar por Esaú y se establece una conversación. Y allí dice el versículo 18 que él fue a su padre y le dijo, Padre mío, y el padre respondió, aquí estoy. Y él le pregunta, ¿quién eres, hijo mío? Isaac ya no veía mucho. Entonces le pregunta, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob respondió, soy yo, Esaú, tu primogénito. Ni era primogénito, ni era Esaú. Y entonces le dice, hice como me pediste, levántate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac sorprendido, porque dice por ahí un viejo dicho que más vale el diablo por viejo que por diablo, más sabe el diablo por viejo que por diablo, es así, ¿no? Y dice, pero ¿cómo fue que la hallaste tan pronto, hijo mío? Entonces él respondió, porque Jehová tu Dios la puso ante mí. Entonces en el 21, Isaac le dijo a Jacob, todavía dudando, le dice, acércate, acércate, y te palparé, hijo mío, para saber si eres mi hijo Esaú o no, todavía duda. Entonces dice que Jacob se acercó a su padre y él lo palpó, lo tocó. Y entonces Isaac dijo, la voz es de Jacob, pero las manos son de Esaú. Y mira lo que dice el versículo 23. Y no lo conoció. A pesar de eso, no lo conoció, porque sus manos eran vellosas como la de Esaú, y lo bendijo. Luego viene Esaú y se da cuenta que no hay bendición para él y empieza esta rivalidad entre Esaú y Jacob, lo cual hace que Jacob tenga que irse a donde los padres de su madre, inducido por ella, y después de 20 años regresa. Y cuando estás después de 20 años regresa porque ya su relación con su suegro no está bien, entonces sucede aquel famoso encuentro que se registra un poco más adelante en el libro de Génesis 35. Jacob viene de vuelta a Betel, viene de vuelta a la casa del padre, y allí Jacob tiene un encuentro donde el ángel de Jehová, donde Cristo Jesús pelea con Jacob y le hace la misma pregunta que 20 años atrás su padre le había hecho. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Y dice Génesis 35 que, perdón, sí, Génesis 30 y, dame un segundito aquí, ¿no? Génesis 32, allí el versículo 22 en adelante dice que aquella noche Jacob se levantó, tomó sus 2 esposas, sus 2 siervas, sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc, les hizo pasar el arroyo e hizo pasar todo lo que tenía, y Jacob se quedó solo y lo echó con él un ángel y un varón hasta el amanecer. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el encajo de su muslo, se descoyuntó, y el muslo de Jacob se descoyuntó mientras luchaba con él. Y el varón le dijo, déjame que raya el alba. Pero Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón volvió a preguntarle, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y entonces Jesús, el ángel de Jehová, le dice, no te llamarán más Jacob, sino Israel, que significa luchador con Dios, porque has peleado con Dios y los hombres, y entonces has vencido. Mis hermanos, en ese momento lo que nosotros vemos allí es un cambio de identidad. Jacob, tomado en el griego, es alguien que reina, o Israel, alguien que reinará con Dios. Ese nuevo nombre, esa nueva identidad, esa nueva naturaleza. En la vida de Jacob ya no representaba al engañador, al mentiroso, al simulador, al suplantador, sino alguien a quien se le ofrece, se le promete triunfar y reinar con Dios. Ellen White dice que la experiencia de Jacob durante aquella noche de lucha y angustia representa la prueba que habrá de soportar el pueblo de Dios inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. Ella dice que a partir de ese momento
en vez de la simulación del disimulo y el engaño, los principios de su vida fueron la sencillez y la veracidad de forma extraordinaria. Y ella finalmente dice, quebrantó el poder del mal en su propia naturaleza, su carácter fue transformado. Y aquí está mi pregunta, ¿quién hace posible esa transformación? Mis hermanos, permítame decirle, hay una relación directa entre Jacob y el laodicense, porque los dos son representantes del pueblo de Dios generacionalmente. Los dos deben pasar por una experiencia de prueba. Los dos, Dios les ha hablado de forma diferente a través del ministerio de profecía, a través de la palabra. Dios le ha hablado al remanente, como lo hizo en esa época a Jacob, cuando se le apareció en el camino. Hay muchas similitudes, hay muchos tipos, ¿no? Allí entre Jacob y el laodicense, pero la pregunta que llevo aquí es ¿quién? Bueno, otra similitud que es importante, los dos van camino a la casa del padre. Jacob va de vuelta a la casa del padre. El laodicense espera ir a la casa del padre, hacia la Canaán. Los dos van hacia la misma Canaán, uno hacia la Canaán terrenal, el otro hacia la Canaán celestial, hacia el padre. Y podríamos solamente dedicarnos a estudiar los tipos entre Jacob y laodicense. Pero aquí el punto en esta mañana es, ¿quién hará posible esa transformación en el carácter? Porque Jacob ganó su batalla, pasó por la experiencia, la prueba. El laodicense todavía no. Es una prueba pendiente, es una tarea pendiente que todo creyente en este tiempo tiene que experimentar. La transformación de su carácter, la renovación de su naturaleza, hermanos queridos. Necesitamos entender que en la situación en la que muchas vidas espirituales se encuentran, no habrá acceso al cielo, aunque nos creamos adventistas, aunque tengamos la profecía, aunque tengamos la verdad. Eso no nos va a cambiar, no nos va a transformar. Nos transforma una vida de comunión permanente con Dios. Y muchos creyentes hoy necesitan una obra de transformación, una experiencia de conversión, tal como Jacob. Y necesitan salir de la cultura que ha englobado sus vidas. Y yo voy a mencionar brevemente tres versículos aquí, tres versículos rápidamente con el cual quiero terminar y voy a mencionarlos. Por ejemplo, Apocalipsis 13, 17 al 18, el Señor nos dice, le dice al laodicense, yo te recomiendo que compres oro afinado en fuego y colirio para que veas. El colirio es la unción del Espíritu Santo. El colirio es la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente, que le permite abrir sus ojos y ver su realidad. Necesariamente tiene que abrir sus ojos y ver su realidad. Entonces el Espíritu Santo tiene que abrir nuestros ojos para hacernos conscientes de nuestra condición. Juan 17:7, 16, Juan 16, allí el versículo 7, el 8, el 13 y el 15 nos habla de la obra conjunta que el Espíritu Santo quiere hacer para afirmar la verdad de nuestro corazón antes de la segunda venida de Cristo. Para eso el Espíritu Santo fue dejado, para guiarnos, para acompañarnos, para llevarnos a toda verdad. Y no es la verdad del sábado solamente, no es la verdad del estado de los muertos solamente, son aquellas verdades que necesitan ser aplicadas a nuestro carácter, a nuestra naturaleza día a día en nuestro caminar con Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 19, nos dice que nuestra naturaleza tiene el pecado arraigado y todas esas características que aparecen allí registradas en Gálatas, dice Pablo, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, mientras la obra de nuestra naturaleza siga siendo presente en nosotros, estamos fuera del cielo. Eso lo puedes leer en Gálatas 5, del 19 al 21. Entonces, Dios quiere darnos una nueva naturaleza y ahí mismo en el libro de Gálatas capítulo 5, a partir del versículo 22, el apóstol Pablo nos dice que Dios puede transformar nuestra naturaleza a través del poder del Espíritu Santo. Y donde hay odio, Dios coloca amor. Donde hay impaciencia, Dios coloca confianza. Donde hay intemperancia, Dios coloca dominio propio. Interesante. La obra del Espíritu Santo es una obra que tiene que ser realizada sí o sí en nuestro carácter, en nuestras vidas, en nuestro caminar diario con Dios, para poder entrar a la Canaán celestial, para salir de esta etapa de frialdad, de este problema de identidad que domina a nuestra naturaleza, nuestra sociedad, pero que también de alguna forma está afectando al pueblo de Dios. Y según de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, nos dice el apóstol Pablo, en otras palabras, que sin la obra del Espíritu Santo no hay santificación. Según de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Sin la obra del Espíritu Santo no hay santificación en nuestras vidas. O sea,
Tiene que haber en nuestras vidas, hermanos queridos, sí o sí, la obra del Espíritu Santo. Entonces, la santificación viene de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, el Espíritu Santo nos habilita para caminar con Dios. Eso dice Gálatas 5, ¿no? Si estamos en el Espíritu, andemos según el Espíritu. Es el Espíritu Santo el que nos habilita en nuestra naturaleza para tener una vida de comunión estrecha con Dios. Y yo te pregunto ahora, mi hermano querido, en esta mañana, ¿te estás sentando a solas con Dios? Este encuentro maravilloso por la mañana debe convertirse en un hábito. Esta pandemia, por ejemplo, ha causado la muerte espiritual de muchos hermanos que estaban acostumbrados a depender del templo. Les cerraron los templos y no han aprendido todavía a sentarse. Y el Señor le dice a la audiencia en Apocalipsis capítulo 3, versículo 19, yo reprendo y disciplino a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. Jesús nos está llamando a una intimidad, a una comunión, y eso lo hace posible el Espíritu Santo. Y luego concluye diciendo, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Si tú notas, cuando Dios le cambia el nombre a Jacob por Israel, está diciendo, tú vas a vencer conmigo, tú vas a reinar conmigo. A la Odicense también se le está confirmando esta promesa, que ha de vencer y que ha de reinar con Cristo Jesús. En otras palabras, la iglesia, el reino es tuyo. Todavía el reino es nuestro, nos pertenece, pero necesitamos ser vencedores y levantarnos por sobre la cultura para permitir que cada mañana el poder del Espíritu Santo llegue a nuestras vidas y nos habilite para tener una comunión maravillosa y personal con Dios. Y eso es posible hoy. Amén. Invito a que puedas en esta mañana hacer esa oración tuya y en tu corazón y dejar que el Espíritu Santo cada mañana derrame el rocío, así como el nombre de su iglesia, sobre tu vida y te ayude a caminar con Dios, pero que esa caminata sea una caminata transformadora de tu carácter, de tus hábitos, de tus tendencias, de tus deseos. Eso es santificación y eso lo hace posible el poder del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga. Amén. Gracias, Pastor Daniel. El Señor lo ha utilizado, la verdad, en esta mañana para este cierre de Amanecer con Jesús. Le pedimos que nos tenga esa oración de consagración por cada uno de nosotros, que el Señor nos bendiga, igualmente bendiga a su familia, Pastor. Adelante. Oramos entonces. Querido Dios y Padre bueno, gracias porque tu Espíritu Santo está llamando todavía, porque Cristo Jesús todavía está escuchando, está esperando, todavía está tocando, porque tu Espíritu Santo todavía sigue ministrando en esta tierra. Nosotros tenemos una tarea que cumplir, tenemos una misión que cumplir, Señor. No hay una dicotomía entre la frialdad de este pueblo, porque de alguna manera Apocalipsis 14 nos recuerda nuestra misión, nuestra tarea, nuestro compromiso para el cual fuimos llamados como pueblo de Dios. Pero Apocalipsis 13 desnuda nuestra realidad espiritual y nos dice, Señor, que debemos preocuparnos por nuestra comunión contigo de la misma forma como nos preocupamos por predicar. Ayúdanos a tener ese equilibrio, ayúdanos a salir de la cultura, Señor, que nos atrapa y entender, Señor, que nuestra cultura es Cristo, que nuestra cultura, nuestra identidad es Cristo Jesús y que nos estamos preparando para el reino de los cielos. Bendice esta iglesia, bendice sus familias, sus jóvenes, sus niños, sus ancianos, bendice su pastor, bendice, Señor, sus matrimonios y derrama el rocío de tu Espíritu Santo sobre sus vidas y esa experiencia de Jacob también sea la experiencia de cada miembro de esta iglesia. Gracias por bendecirnos y gracias por estar con nosotros y gracias por acompañarnos, Señor, en esta mañana, en este día. Y gracias por ir con nosotros. Oramos, esperamos y creemos lo que hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias. Dios Que te este sea bendiga. el inicio de un nuevo caminar, de una nueva experiencia con Cristo el Señor.